Y iniciaremos planteándonos la siguiente pregunta. ¿Qué es el ciclo celular? Bueno, el ciclo celular se puede considerar como una sucesión de etapas por las que transcurre la vida de una célula. Una célula nace a partir de la división de una predecesora, pasar por una serie de etapas en donde crece, replica su ADN, duplica su tamaño y por último se divide para dar origen a dos células hijas, las cuales iniciarán un nuevo ciclo. Las fases del ciclo celular son 4, la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M, donde G1 significa una fase de intervalo, después la fase S de síntesis, la fase G2 o de intervalo y la fase M de mitosis. Bien, en el siguiente diagrama podemos observar las fases del ciclo celular. En la fase G, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas. A partir de ahí, se inicia la fase S, donde se duplica el ADN y las proteínas que se encuentran asociadas. Ahora existen dos copias de la información genética de la célula. Posteriormente, en la fase G1, las estructuras necesarias para que se lleve a cabo la división se empiezan a montar. Los cromosomas empiezan a condensarse y se van a orientar hacia los polos de la célula. Entonces, ahora existen dos juegos de cromosomas. Posteriormente, da inicio propiamente lo que es la mitosis por medio de la citocinesis, que es la división del citoplasma, y nuevamente se da inicio a la fase G0 y nuevamente se continúa con el ciclo celular. Bien, aquí observamos que la fase G1 es la primera etapa por la cual atraviesa una célula. Es una etapa larga y variable y ella lleva un crecimiento hasta que la célula alcanza su tamaño óptimo. Además, existe una serie de puntos de control que son aquellos que permiten que la célula pase a la siguiente fase. Y una vez que se han alcanzado todos los requisitos, se continúa o se avanza en el ciclo. Se debe evitar que haya un tamaño inadecuado de las células, por ejemplo, o que el ADN de la misma puede encontrarse dañado. En algunos casos, no todas las células de un organismo pluricelular van a estar en constante división o proliferación. La mayoría de ellas detienen el ciclo celular para realizar una función específica en el organismo. ¿Cómo sería reparar errores? O bien quedar estáticas durante un cierto tiempo para en un momento dado llegar a morir. Además, las células abandonan el ciclo celular en la fase G1 y se dice que entonces inician propiamente la fase siguiente y se inicia el ciclo con la fase G0. En la fase de síntesis propiamente se duplica el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. La fase G2 es la segunda etapa del crecimiento, es más breve que la G1 y aquí se van a sintetizar los productos necesarios para entrar a la fase M, que es propiamente la división celular. En esta fase M, que es la más compleja, se van a separar los componentes celulares en dos partes para formar dos células nuevas e independientes. Entonces aquí se reparten los cromosomas y se forman dos núcleos de las células hijas. La mitosis así se divide en varias etapas que se refieren a los estados por los que atraviesa el ADN, que son la profase, la metafase, anafase y telofase.
Entonces ahí el ADN se compacta, forma cromosomas, se organiza, se segmenta y se condensa para formar los núcleos de las células hijas. Bueno, una vez que ya la célula progenitora se ha dividido y se forman estas dos células hijas, eh, las cuales van a presentar la información igual a la célula progenitora. Y se observan de manera gráfica las fases de la mitosis. Aparece la primera fase, que es en sí la profase, donde ya los cromosomas se empiezan a alinear hacia el ecuador. En lo que es la metafase, pues ya se están orientando, se empiezan a ir hacia el centro de la célula. En la anafase se van separando las cromátidas de cada cromosoma y se van orientando hacia los polos en la telofase, de manera que de ahí surge el núcleo de las células y hay una etapa que se conoce precisamente como interfase, como comentamos, y se da nuevamente inicio a la profase y continuará así el proceso de la mitosis. Estas son las referencias que les pueden servir para consultar este material. Y ahora pues me interesa saber cuáles son sus dudas, inquietudes, preguntas y desde luego agradecer su amable atención.